Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Qué bendición que podemos tener este tiempo juntos y este espacio para poder seguir creciendo con la palabra de Dios. Quiero invitarte a que podamos comenzar este tiempo haciendo una oración y pidiéndole a Jesús que hable y se revele a cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este espacio que nos das para poder edificarnos, para poder recibir tu palabra, la cual te pedimos, Señor, que caiga, Señor, sobre nuestros corazones, Señor, y dé fruto. Prepara el terreno de nuestro corazón. Prepáranos para no ser oidores, Señor, olvidadizos, sino que al terminar podamos ser siempre hacedores de tu palabra, que podamos resplandecer con tu luz y ser bendición a todo lugar donde tú nos permitas llegar. Háblanos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, qué bueno es, como recién les decía, poder tener este tiempo y este espacio, y vamos a seguir profundizando más sobre ese tema que hemos comenzado en esta serie que se llama o se titula de la calidad de nuestra fe o de tu fe, o del estado de nuestra fe, la calidad de tu adoración. Casi me equivoco, es exactamente así. Del estado de tu fe, la calidad de tu adoración. Y hoy vamos a ampliar y profundizar un poco más sobre el tema de la adoración, sobre la importancia que esta tiene para nuestra vida, por qué Dios enfatiza tanto sobre la adoración, aún desde el Génesis, desde el inicio, el principio de la palabra, sobre ese tema tan maravilloso. Y realmente no es una obligación, sino también es un privilegio y es un regalo poder decir que hemos sido escogidos y llamados por Dios para adorarle. Hay algo bien especial con lo cual quisiera arrancar, y es haciéndonos esta pregunta juntos, que seguramente en algún momento de nuestra vida ya no la hemos hecho. ¿Es posible vivir como Dios nos enseña? ¿Es posible vivir como Dios nos manda? Pues bueno, la respuesta es sí. Y esto es más que una buena respuesta, esto es más que algo bueno, es un mensaje muy esperanzador para nosotros, poder decir y poder saber y tener claro que si Dios nos dice es por ahí, es que se puede ir por ahí. Es que si Dios nos dice que debemos y podemos vivir como Él nos enseña y nos manda, es posible. Y por eso vamos a entrar a fondo en la palabra de Dios una vez más en esta noche. Ahora, claro está, muchas veces nos hemos hecho esta pregunta: ¿será que es posible vivir como Dios dice? A veces he sentido que es difícil, a veces casi que hasta imposible. Nadie dijo que sería fácil. De hecho, Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero no temamos porque Él ha vencido al mundo. Ahora, nosotros constantemente encontramos en la Escritura que Dios nos enseña cómo debemos vivir, y nosotros también hemos estado casi que del otro lado pensando cuando estamos batallando en nuestra vida con pruebas o tentaciones. A veces parece imposible, pero mientras nuestra fe esté puesta en Jesús, en su palabra, y tengamos fe para creer que su palabra tiene poder para sanar, para salvar, para transformar nuestra vida, claro que será posible. Por nuestras propias o en nuestras limitantes, o no, por nuestras propias fuerzas, como tan trilladamente se dice, quiero decirte, ahí sí es imposible. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar con un pasaje con dos versículos muy interesantes, bien confrontantes y bien hermosos que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Acá vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, pero igual también vamos a estar tocándolo por momentos en la Reina Valera. En Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, versículo y pasaje tan conocido, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, y acá entra este tema maravilloso, en adoración, pero espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero vamos a arrancar con el versículo 1, y encontramos un pasaje maravilloso donde vemos que Pablo habla claramente un mensaje que es dado a verdaderos creyentes, no a personas X, como decimos hoy, sino es un mensaje que va dirigido a creyentes, a personas que habían nacido de nuevo. Es un mensaje que va dirigido a aquellos cristianos que habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y que habían estado dispuestos a renunciar a una vida que los enfriara o los alejara de la presencia de Dios. Sin embargo, acá vemos claramente que Pablo les está diciendo esto porque pareciera que algo no andaba bien. Entonces se vio en la necesidad
de poder transmitir esto, siendo usado por el Espíritu de Dios para hablarles a estas personas, a estos creyentes, a estas personas que habían nacido de nuevo, y les dice, por lo tanto, hermanos. Ahí podemos ver, hermanos, a la familia de Dios les está diciendo, tomando en cuenta, y es donde quiero que podamos partir. Pablo dice algo muy especial en la Escritura, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y a veces pasamos muy por encima de lo que la palabra de Dios dice, y más cuando leemos pasajes que a veces resultan ser tan conocidos o nos los han predicado tantas veces. Tomamos en cuenta la misericordia de Dios, tomamos en cuenta lo que Dios hace, y si no es así, quiero invitarte a que podamos comenzar a verlo, porque como arrancó este mensaje hablando de una palabra tan esperanzadora, de que es posible vivir como Dios manda, como Dios nos enseña, es posible, pero debemos tener en cuenta la misericordia de Dios. Cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho, cuando nosotros vemos lo que Dios hace, cuando vemos las promesas de Dios sobre aquellos que le aman, vemos que claro que es posible, no hay imposibles para nuestro Dios. Y podemos encontrar que siempre y cuando tomemos en cuenta lo que Dios hace, el panorama cambia. Aún cuando se trate de tomar medidas correctivas en nuestra vida, como Pablo les estaba animando, instruyendo a estos creyentes. Y les dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Luego dice, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, vemos también como segundo punto, claramente en este pasaje, cómo Dios ha dado tanto a los creyentes que a Pablo, a estos creyentes que Pablo les exhorta diciendo o respondiendo con agradecimiento y en obediencia. Voy a decirlo de otra manera. Pablo exhorta a estos hijos de Dios a responder con agradecimiento en obediencia. Si tenemos en cuenta lo que Dios ha hecho, es posible que las cosas cambien. Ahora, es imposible cambiar si como punto de partida aún no hemos experimentado, no hemos comprobado la misericordia de Dios. Es imposible que nuestra vida cambie, que nuestro entorno cambie, que nuestras vivencias cambien, que nuestra forma de pensar cambie, nuestra forma de sentir, de expresarnos, que nuestra fe no sea deteriorada. Todo esto es imposible si aún no creemos o no sentimos o no hemos creído, no hemos sentido o no hemos tenido nada por qué agradecerle a Dios que haya hecho en nuestra vida. Cuando vemos y entendemos lo que Dios realmente ha hecho, hay más que motivos, se convierte más que en una emoción, se convierte más que en un simple deseo, el hecho de querer agradarle. Queremos corresponder tanto amor, queremos realmente vivir para el Señor, y ahí es donde entendemos que eso se convierte en una respuesta de gratitud que se traduce en obediencia. Pero ¿cómo hacerlo si no tenemos nunca en cuenta lo que Dios ha hecho? Como Pablo arranca en este pasaje, teniendo en cuenta la misericordia de Dios. Y ahí viene algo muy especial. Y ahí es donde quiero entrar con este subpunto, subtítulo o subtema. Y es el problema en el que caemos muchas veces, creo, de querer vivir y creer que podemos vivir sin adorar a Dios. Y entramos en un estilo de vida de una adoración, pero no espiritual, lo que nos lleva a una adoración egoísta. Y es creer que podemos y queremos vivir para Dios como nos parece, mas no como Dios manda. ¿Me sigues hasta acá? Entonces, voy a continuar con lo que sigue diciendo Pablo en la palabra. Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y acá entra algo bien especial. Les ruego. Es más que una simple petición. Es más que un simple pedido. Es como una petición con más fuerza, con más énfasis, con más acento. Les ruego que cada uno de ustedes, dice, en adoración espiritual. ¿Cómo adorar espiritualmente cuando mi espíritu tal vez está atravesando una crisis? ¿Cómo adorar espiritualmente cuando tal vez en nuestra vida cristiana hemos dejado que otras cosas se conviertan en el objeto de nuestra adoración? Y eso ha deteriorado nuestra vida espiritual. Eso nos ha distanciado tal vez de Jesús. Eso nos ha quizá impedido creer que podemos vencer esas cosas contra las que nos estamos enfrentando. Tal vez sea la duda, tal vez sea el temor, tal vez sean adicciones.
tal vez sean hábitos formados. Pero Dios quiere que venzamos porque nos ama, porque pagó un precio muy alto y sería ilógico creer que Dios nos está vigilando con una lupa esperando a que fallemos para castigarnos. Dios no obra de esa manera, si no hubiera entregado a su Hijo y hubiera pagado un precio tan grande. De hecho, cuando encontramos en la Escritura que Jesús está en la cruz, en Calvario, vemos que Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios quiere que tengamos entendimiento de lo que hacemos cuando se trata de vivir para Él. Por eso se habla de adoración espiritual. Y retomo esto, perdónenme que sea reiterativo, pero ¿cómo adorar espiritualmente si mi espíritu tal vez está golpeado, debilitado? No sé si encaja la palabra afligido, porque afligidos estaremos en muchas ocasiones, pero en medio de las aflicciones debemos depositar nuestra fe en el Señor para no parar nunca de adorar, porque quiero decirte que creerle a Dios forma parte de la adoración a Dios. Es imposible decir que le creo a Dios y no adorar, como también es imposible decir que adoro a Dios y no le creo, porque el hecho de creerle me lleva inevitablemente a quererlo obedecer. Y obedecer a Dios es amar a Dios. Y mientras esté haciendo esas dos cosas, estoy adorando a Dios. ¿Me sigues hasta acá? Luego sigue diciendo, retomo, luego les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora encontramos esto, como sacrificio vivo. Y luego dice, santo y agradable a Dios. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿cierto? ¿Cómo hago para sacrificar? O sea, sacrificio vivo es a veces hasta contradictorio, ¿cierto? Entonces, a donde quiero que lleguemos con este aspecto. Primero, el Señor habla de un sacrificio vivo, de un sacrificio santo y de un sacrificio agradable. No tiene sentido entregarle algo podrido, algo muerto al Señor. Sé que suena feo la palabra. Tampoco tiene sentido entregarle algo manchado, algo sucio. Entregarle algo que va completamente opuesto a lo que Dios establece. Encontramos varios pasajes, empezando por ese que dice que Dios es santo, santo, santo. Encontramos otro pasaje que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Encontramos otro pasaje como sean santos porque yo soy santo. Y vemos constantemente en la palabra de Dios la importancia de vivir en santidad, que significa ser apartados para el Señor. Pero si el Señor, nuestro Dios Padre, dio tal sacrificio y entregó a su Hijo Jesús, no se reservó nada. Y también encontramos que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Literalmente dio su vida por nosotros, dio lo mejor hasta la última gota de su sangre. Hemos escuchado mucho esta frase que dice que Jesús lo que lo clavó a esa cruz y hizo que permaneciera ahí no fueron realmente los clavos, sino el amor por nosotros. Y también el amor por el Padre, el querer obedecer al Padre. Entonces cuando vemos esto, es ilógico decir que Dios no nos ama. Es ilógico decir que Dios no vino a traer esperanza, porque sí vino a hacerlo y porque Dios sí nos ama. Entonces, retomando esto que estamos hablando de un sacrificio vivo, ya lo tocamos, ahora santo. Si Dios dio lo mejor, ¿cómo yo no darle lo mejor a Él? ¿Cómo no darme a Él? Ahora dice sacrificio agradable. Un sacrificio agradable todos los días, en cada momento. Nuestra vida, lo que hacemos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, cuando nadie nos ve y cuando todos nos ven, debemos pensar antes de hacer y antes de hablar y preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo es agradable para mi Dios? Para aquel que lo dio todo en la cruz por mí y me sigue mostrando en su palabra que sus misericordias se renuevan. Como lo estamos leyendo, teniendo en cuenta sus misericordias, teniendo en cuenta esa gracia inmerecida, ese regalo. ¿Cómo no darme, cómo no entregarme, cómo no adorar correctamente, convirtiéndome en un sacrificio vivo, santo y agradable para Él? Ahora, bajo el antiguo pacto, Dios aceptaba el sacrificio de animales muertos, pero ahora siendo Dios, siendo Jesucristo entregado, o Dios habiendo entregado a Jesucristo, los sacrificios del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, ya obviamente entendemos que carecen de efecto y de valor. Lo que significa que los que están en Cristo o los que estamos en Cristo Jesús, el único culto de adoración, el único acto verdadero de adoración espiritual, como lo vemos recién en la palabra en este pasaje, capítulo 12, versículo 1, es entregarnos a Él, entregar nuestra vida completamente, escucha esto, a su voluntad.
no a la nuestra, sino entregarnos a su voluntad. Entendemos ahora que tiene otra connotación. El hecho de hablar de un sacrificio vivo, santo y agradable significa renunciar a nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Aunque muchas veces, mientras estemos atravesando por diversos momentos, no lo sintamos así. Desde la perspectiva de Dios, hay un carácter y una vida que está siendo formada. Esa obra que Él ha empezado será fiel en terminarla, nos enseña su palabra. Y mientras Él está con su cincel puliendo y formando nuestra vida, tal vez no parezca desde nuestra perspectiva que hay algo bueno, que está pasando algo bueno, pero desde la perspectiva de Dios, Dios ve el cuadro completo. Y si nuestra fe y nuestra esperanza permanecen en Él, en sus palabras, de ahí va a salir algo muy bueno. Y no solo saldrá algo bueno, saldrá algo eterno, no saldrá algo limitado. ¿Me sigues hasta acá? Entonces, ese es el principio también de una adoración espiritual. El hecho de aprender a renunciar a mi voluntad y aceptarla de Él. Eso no significa que tengas que renunciar a la capacidad de soñar, a la capacidad de proyectar, a la capacidad de querer alcanzar metas. No, claro que no. Porque por alguna razón Dios te diseñó con esas capacidades, con esos dones, con esas virtudes, con esos deseos de querer decir, hey, me gusta el deporte, quiero ser el mejor deportista. Me gusta el arte, quiero ser el mejor en las diferentes ámbitos que abarca el arte, en la música, en la pintura, en cualquier esfera, lugar donde te gustaría llegar. Pero qué diferente es saber que no vas a atravesar esos campos solo, porque independientemente del sueño que quieras alcanzar, siempre te vas a encontrar con personas que le van a dar la espalda a Dios, que donde va a haber oscuridad. Y Dios nos quiere poner ahí para resplandecer como luminares, para hacer luz, para hacer las cosas con excelencia, pero entendiendo el por qué. Nosotros como hijos de Dios entendemos que no hacemos las cosas con excelencia para recibir elogios o que quizá estamos buscando honra. Aunque la palabra de Dios dice que riquezas, honra y vida son la remuneración, es lo que viene como consecuencia del temor al Señor, de amar a Dios, de una vida en santidad, de una vida que le ama, porque Dios sabe que muchas veces vamos a querer esto, y Dios es tan bueno, tan grande, tan eterno, que nos promete esta recompensa o esta remuneración como consecuencia de ponerlo en el primer lugar. Y de eso se trata, de poner a Jesús en el primer lugar, de renunciar a nuestra voluntad y aceptarla de Él. No solo porque Dios no porque Dios sea un Dios caprichoso, porque no lo es porque Él nos ama tanto. Y empezando y entendiendo, como lo hemos hablado en todo este mensaje, que dio a su Hijo y que sus misericordias se renuevan, ese es un mensaje no solo esperanzador, sino que es una garantía. Y podemos decir, mi Dios, mi Señor y Salvador ha hecho tal cosa, que si ha hecho tal cosa, es porque realmente, si desde el principio estuvo dispuesto a darlo todo por mí, es porque tiene todo para nosotros. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a aceptar su voluntad? Porque aceptar su voluntad es creerle a Él. Aceptar su voluntad es amarlo a Él. Aceptar su voluntad es adorarlo a Él. Aceptar su voluntad es renunciar al yo quiero y preguntarle a Él, ¿tú qué quieres para mí? No tienes que tener miedo de preguntarle eso a Dios, porque Dios te va a dar siempre mucho más de lo que tú esperas. Siempre, siempre, siempre. Dios es un Dios maravilloso que dice su palabra, renueva sus misericordias. Y eso significa nuevas oportunidades de vida, nuevas oportunidades para dejarnos bendecir y sorprender por ese Dios maravilloso. Entonces, quiero que sigamos profundizando en esto. Como recién lo estaba compartiendo con ustedes, referente al antiguo pacto, todo lo que esto significa, el hecho de este sacrificio y de todo, o de lo que estamos hablando, realmente Dios quiere que nosotros aceptemos su voluntad y solo así poder ser redimidos por la sangre de Jesús mediante nuestra fe puesta en Él. Ahora, voy a continuar con el versículo 2. Dice, no se amolden, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su fe. Y acá hay dos puntos muy importantes que vienen, ¿cierto?, en secuencia con todo lo que hemos venido hablando, sin descuidar el versículo 1. Luego Él dice la palabra,
Dice Pablo a estos creyentes, a estos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, no se amolden al mundo actual. Y cuando tenemos que hablar de no amoldarnos al mundo actual es cómo estamos pensando, cómo estamos hablando y qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que está nutriendo nuestra vida y nuestro espíritu que nos impide sentirnos y estar cerca de Dios, o nos impide, como recién hablábamos, adorar espiritualmente como Dios merece ser adorado. ¿Se acuerdan que lo leíamos hace 8 días? ¿Qué manera de hablar, de ver y de escuchar estamos adoptando, de decidir, que a veces pareciera que ha tomado la forma y el molde de este mundo? Que si otros me escucharan hablar, dirían, este muchacho, él o ella, es cristiano. ¿Qué es esa música o qué son esas conversaciones? ¿Qué es todo eso que escucha? ¿Él o ella será cristiano? Diferente es, ¿cierto? Y lo hemos experimentado muchos cuando por nuestra forma de vivir alguien se acerca y te dice, hey, tú eres cristiano. Y tú, sí. Ah, yo sí decía, porque he visto en ti, Y ahí estamos siendo luz. Pero triste es cuando tal vez no se cumple eso, sino que es al opuesto. Que tal vez nadie se le ocurre preguntarnos, hey, ¿eres cristiano? O tal vez peor, el hecho de que afirmamos serlo, pero con nuestras acciones mostramos otra cosa, porque estamos siendo doblemente responsables, primero ante Dios, por el mensaje que estamos dejando, y que no caigamos en el error de que otros digan, no, yo no, para ser cristiano como él o ella, prefiero no serlo. Y ahí vamos a rendirle cuentas a Dios primeramente, es una responsabilidad. Y la segunda responsabilidad, por eso digo doblemente responsables, es no solo de esas vidas, sino de la nuestra ante Dios. Porque somos los primeros en privarnos de disfrutar de tantas bondades que Dios tiene para nosotros. Como recién lo decía, eso no quiere decir que Dios esté con una lupa buscando, esperando a que hagas algo malo para castigarte. Dios nos enseña que no tiene nada que ver con las consecuencias del pecado. Pero ante todo aquel que está dispuesto a renunciar a su voluntad y hacerla de Él, vivir para Él, adorarlo a Él espiritualmente y no amoldarse a lo que este mundo establece, Dios ahí sí entra a jugar un papel maravilloso, y es el bendecirte, el darte la fuerza, el darte la capacidad de esperar en su regreso para una vida llena de alegría, de bendición y de adoración por la eternidad en el reino de los cielos. Entonces, es muy importante el hecho de entender el por qué y el para qué, de no amoldarnos a este mundo y preguntarnos y autoexaminarnos o examinarnos a nosotros mismos, como lo dice la palabra, y preguntarnos cómo estamos viviendo. ¿Me estoy amoldando a lo que el mundo dice y a lo que el mundo establece? ¿O realmente estoy dejándome moldear por Jesús, por Dios, por la palabra? Dice, no se amolden, si no sean transformados seamos transformados, cambio, mediante la renovación de su mente. Estaba leyendo algo muy especial de un pastor y de un teólogo tremendo que me encanta escuchar, es el pastor John MacArthur. Y una de las cosas que él decía es que en este pasaje, o en esta frase, en esta palabra, en cuanto a transformación o renovación, se habla de una palabra que encontramos que es metamorfosis, esa capacidad que tenemos literalmente de cambiar, pero no solo de cambiar para que se vea, porque hablamos de dos tipos de cambio, tiene que ver con un cambio exterior, pero también un cambio interior. Si hay un cambio interior, el cambio exterior se va a notar. El Señor nos enseña en su palabra que entendemos mucho, y he escuchado mucho este mensaje. De hecho, doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, que tantas veces me enfatizó esto. Lo de afuera del vaso es fácil limpiarlo. Limpiarlo de afuera y que nos veamos bien por fuera. Pero ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa adentro? No hay nada más esperanzador y maravilloso que saber que Dios está haciendo una obra en nosotros internamente, y que eso va a embellecer nuestra vida y se va a poder ver en el exterior. Dios nos quiere guardar y nos quiere librar de una vida aparente. Dios quiere que seamos genuinos, porque tal vez en muchos se cumplirá ese pasaje en la Escritura tan triste que dice que muchos llegarán ante Él y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Pero Dios dice que les va a decir, apártense de mí,
hacedores de maldad, personas que se han dedicado a practicar la maldad. Y esta es la parte más triste, nunca los conocí. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que le adoremos, Dios quiere que le amemos, Dios quiere que estemos con Él, cerca de Él. Escuchaba a muchos decir, Dios quiere ser tu amigo. Yo creo que Dios está más deseoso, primero, de que entendamos la importancia de ser hijos, después de entender que Él es nuestro Padre, después de entender que Él vino a salvarnos porque estábamos perdidos. Entonces Dios primero se convierte en un Padre, se convierte en un Salvador, pero también el hecho de renunciar a nuestra voluntad y aceptarla de Él, Dios se convierte en un Señor, en nuestro Señor. Y a partir de ahí podemos hablar del cuarto, y es que Dios quiere que nosotros seamos sus amigos, porque Él ya nos dio la mayor muestra más grande de amor, de amistad, de la muestra más grande paternal, por decirlo así, como Padre, y también de señorío. Dio todo en la cruz, todo. Entonces es ahí donde tenemos, yo no solo vengo a Jesús ahí porque Jesús es mi amiguito. No, no, no. Entendamos que primero Dios quiere que realmente seamos hijos, que Él se convierta en nuestro Padre, que Él se convierta en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y ahí sí poder decir, como Dios dijo, si no estoy mal, fue con Abraham, ¿cierto? Fue con Abraham, que dijo que fue llamado amigo de Dios. Es que detrás de bambalinas, detrás de cámaras, tengo a mi esposa. Entonces, bueno, continuemos. Espero todo esto hasta acá se pueda estar comprendiendo en gran manera, porque es bien importante y bien especial entender este pasaje y la profundidad que tienen tan siquiera estos dos versículos. Así que imagina todo lo que Dios tiene preparado en tantos libros de la palabra. En los 66 libros, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay tanta riqueza en la Escritura para nosotros. Tanto de Dios esperando porque conozcamos y podamos enamorarnos y practicar eso. Y ya en este momento, para ir terminando, esto va para largo, les quiero decir, no este mensaje, sino toda esta serie que hemos comenzado referente a la fe y referente a la adoración. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Y vamos cómo se afirma de manera poderosa esto tan hermoso que estamos compartiendo. Y dice Filipenses 3, 18 al 21. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y esto significa vivir de una manera en la que no estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Una persona que vive como enemiga y no como amiga, como recién lo estábamos hablando de la cruz de Cristo, del sacrificio de Jesús, de la persona de Jesús. Una persona que vive así es una persona que no ha aceptado al Señor como Señor, o no ha aceptado a Dios, como Señor y Salvador. Una persona que se comporta como enemigo de la cruz de Cristo y no como amigo de Dios, como hijo de Dios, es una persona que ha tomado la forma y el molde de este mundo, todo lo opuesto a lo que recién leíamos. Ahora sigue diciendo, su destino, una persona que no está dispuesta a dejarse formar y moldear por Dios, es una persona cuyo destino, dice la palabra, es la destrucción. Y acá entra nuevamente, y esto es maravilloso, me encanta la palabra de Dios, tan completa, tan equilibrada, y entra nuevamente el factor, la palabra, la acción y el hecho de adorar. Dice, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Entonces es muy profundo esto, porque Dios nos permite ver que en aquellas personas que se amoldan a este mundo, que se dejan gobernar por sus deseos y no se dejan gobernar por la preciosa voluntad de Jesús, la cual es buena y agradable y perfecta para nosotros, son personas que van a tener un fin destructivo, no van a tener un buen fin. Y el tema de esto es que también nos permite ver Dios que si no lo adoras a Él, es inevitable que te conviertas en un adorador de algo más. O adoras a Cristo, o adoras a Jesús, o adoras a otra cosa, o a alguien más. Y cuando caemos en ese error, primero el Señor habla acerca del pecado de la idolatría. Por eso la importancia de entender la adoración, pero que Él sea nuestra adoración.
y no nadie ni nada más. Ahora, esto es bien delicado porque la palabra de Dios habla de una adoración a nuestros propios deseos y muchas veces no entendemos esto tan profundo, y el hecho de caer en el error de vivir una vida que nos lleve a arrodillarnos ante los deseos de nuestra carne, ante los deseos de este mundo, eso hace de esos deseos un Dios, nos muestra la palabra. Y cuando no es Jesús nuestro Dios, nuestro fin no puede ser bueno. Por eso el énfasis en la Escritura, el énfasis de Jesús sobre nosotros, de decirnos: hijo, hija, permíteme ser tu Señor, permíteme ser tu Salvador, permíteme convertirme en tu Padre. Quiero que seas mi mejor amigo y mi mejor amiga, porque tengo tanto para darte, tengo tanto para mostrarte. Quiero sanarte, quiero cuidarte, quiero curarte. Quiero llenarte de fuerza y de esperanza, no solo para alcanzar sueños, para alcanzar metas, porque todo eso va a pasar, sino que cuando todo este mundo pase y nuestra vida llegue a su fin, poder entender que nuestra vida continúa en la eternidad con el que ha sido nuestra adoración acá y seguirá siendo nuestra adoración allá en los cielos y para siempre, por los siglos de los siglos, como lo compartíamos la semana pasada. Entonces, continuemos con lo que dice. Dice que lo delicado de estas personas, dice que se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Y luego termina diciendo: solo piensan en lo terrenal. Una persona que no ha aceptado al Señor como Salvador y Señor, una persona que no está dispuesta a aceptar la voluntad del Señor sobre la mía o sobre la nuestra, sobre nuestra propia voluntad, es una persona literalmente que solo tiene la capacidad de pensar en que puede encontrar felicidad, esperanza y llenura en las cosas terrenales. Y lo muestra la palabra. Y Dios quiere que podamos encontrar esperanza, paz, gozo, fuerzas, alegría y sobre todas las cosas, vida, un camino. Como Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No una verdad, la verdad. Que podamos hallar el camino, la verdad y la vida a través de Él, a través de creerle a Él, de vivir para Él y no dejarnos gobernar por los deseos de este mundo, por los deseos de la carne, la cual es nuestra vergüenza, dice la Escritura, y poder salir de ese estado rutinario, monótono, esclavista, y ese estado, quiero decirte, suena fuerte, pero es la verdad, ese estado de destrucción, como lo estamos leyendo, pero ese estado de muerte, el cual es caer en el error de vivir pensando terrenalmente. Vivir pensando y perder la noción y la capacidad de que debo hacer todo como para Dios y no como para los hombres, como dice la palabra. Me atoré. Vivir pensando que podemos vivir, perdón, que podemos vivir una vida literalmente siendo bendecidos o teniendo esperanza solo pensando en lo terrenal. Podemos creer que vamos si alcanzo eso, si cumplo ese sueño, si alcanzo esa meta, si recibo esto y aquello por lo que tanto he luchado, mis problemas se acabaron. No, es una gran mentira. Y es increíble ver cómo vemos vidas y escuchamos testimonios de vidas de creyentes y de no creyentes, cómo salieron de una vida de la pobreza a una vida de riqueza material hablando, por supuesto, cómo han conseguido tantas cosas solo por tener fe en ese y creer que podían lograr eso. Y claro, lograron eso con trabajo, con esfuerzo. De hecho, Dios habla de eso, Dios habla del diligente, Dios habla del esforzado, del valiente, y eso aplica para todos. La palabra se cumple siempre. Entonces, es increíble ver cómo muchos tienen fe para creer, creyentes, cristianos, tienen fe para creer que pueden alcanzar y cumplir tantos sueños y tantas metas. Y se proyectan y se esfuerzan, se levantan todos los días y vemos hasta páginas en redes sociales de mentes millonarias y mentes no sé qué y mentes no sé cuánto y cristianos compartiendo eso. Y es increíble y es de valorar ver cómo tienen fe para creer que pueden alcanzar sus sueños, pero no tienen fe para creer que pueden vivir como Dios dice. ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde queda esa fe que Dios nos pide para vivir en santidad, para vivir en pureza, para vivir en adoración, para vivir en obediencia? Si Dios dice que vivamos de esa manera, Dios nos va a dar la fuerza y la capacidad para hacerlo, pero créele a Él, esfuérzate por buscarlo todos los días.
Eso también es tener fe. Levantarte y tener como disciplina y como hábito el buscarlo todos los días es tener fe y creer que si estoy con Él podré salir vencedor y victorioso frente a todo lo que la vida, en lo que tenga que enfrentar en esta vida, y además podré cumplir sueños y metas de la mano de Él, y cuando los cumpla serán más grandes y la bendición será mucho más grande de lo que yo tenía pensado. No solo llegaré hasta acá, sino que después Dios me llevará hasta allá y hasta allá y hasta allá y mucho más, porque Dios hace mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Así obra el Señor. Por eso esta noche esto es una palabra de ánimo, animarte a no te sientas sin esperanza, desesperanzado o creer que no puedes. Claro que puedes, pero dale la oportunidad a Él todos los días, no solo cuando te sientas débil. Aun cuando más seguro te sientas, vuelve a su presencia todos los días, porque Él quiere hacer algo precioso de ti y en ti. ¿Ok? Ahora, miren lo opuesto. Luego de hablar del destino y de las consecuencias que vienen en una vida que literalmente se amolda al mundo, dice la palabra, en cambio, nosotros somos, mira esto tan hermoso y esta afirmación, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador nuestro Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ahora, cuando hablamos nuevamente entra en juego la palabra transformación o transformar. Acá habla Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como el cuerpo glorioso. Pero previamente dicho, dice que en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora acá vemos el contraste, donde no estamos pensando en lo terrenal y que eso es lo que nos da esperanza o conseguir esas cosas terrenales nos va a dar felicidad o nos va a llenar, sino que nos muestra acá que un ciudadano del cielo lo único que está anhelando es recibir al Salvador, la fuente de esperanza, la fuente de vida, fuente de paz, de gozo, ese Dios eterno. Dice, donde anhelamos recibir al Salvador, y acá habla quién es nuestra salvación. ¿Quién es el que vino para librarnos y sacarnos de todos esos problemas, embrollos que parece muchas veces que no tienen salida? Pero resumiendo o enfocándonos específicamente en lo que es la vida y la muerte, Él vino. Aquellos que son ciudadanos del cielo están completamente pensando y anhelando una y otra vez en recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza. Por eso Él hace tanto énfasis en la Escritura de que de una vez y por todas amemos su palabra y aprendamos a vivir para Él. Bien, con este tiempo estamos finalizando y quiero invitarte a que podamos hacer una oración. La semana próxima vamos a continuar. Vamos a estar hablando algo que se encuentra en Génesis 22. Ya algunos saben para dónde vamos. Un pasaje tan especial para seguirnos animando y edificando con la palabra de Dios. Así que no te pierdas lo que va a seguir viniendo. Pero bueno, sin más, vamos a hacer una oración juntos. Como siempre les digo, si estás ahí con tu familia, oremos juntos, y si estás solo, ora por tu vida, ora por los otros creyentes, otros cristianos que conoces, otros que tal vez aún no han dado ese paso de fe de entregarle su vida a Jesús, y vienes orando por ellos. Vamos a orar por todo esto y sobre todo vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza y la capacidad de poner en práctica esta palabra maravillosa. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que solo por ti y solo en ti tenemos salvación, vida eterna y esperanza. Solo en ti nuestros sueños dejarán de ser sueños comunes y tendrán sueños con un propósito y un destino glorioso. Solo en ti nuestra vida dejará de ser una vida tan simple y terrenal para convertirse en una vida eterna, maravillosa, Señor, con propósito, con un valor único, porque, Señor, es a través de la sangre y del sacrificio de Jesús, algo que nunca nadie hará ni podrá hacer, dar tal muestra de amor. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, que se pueda ver en nuestra vida y que podamos impactar, Señor, y alcanzar a otros con nuestro testimonio. Y si es necesario hablar, pon las palabras, pero que te puedan ver a ti en nosotros, Señor Jesús. Que no nos amoldemos a este mundo
y ayúdanos a permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todas estas maravillosas personas, estos jóvenes, a todos los que están viendo este mensaje. Te ruego que tu palabra, Señor, nos anime y nos fortalezca para seguir adelante en estos tiempos y en los que vendrán. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermosa familia, sigan conectados. Recuerden, muy importante, mañana sábado también estamos teniendo un tiempo de diferentes grupos donde compartimos la palabra en tiempo real, donde nos estamos edificando. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan. Es un tiempo muy especial, nos reímos, disfrutamos, extrañamos esos abrazos y esas risas presenciales unos con otros, pero nada nos detiene de poder seguir siendo y compartiendo como la familia de Cristo, o hermanos unos con otros. Así que si quieres vincularte, escríbenos para que podamos estar en contacto y que la familia de Jesús Hay un Nuevo Amanecer pueda seguir creciendo. Y como decimos siempre, sé influencia. Si has sentido que este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo y que podamos seguir impactando este mundo con el mensaje de Jesús. Dios te bendiga, los amamos y recuerda, el domingo también nos vemos, el jueves también nos vemos y mañana también nos vemos. Dios los bendiga.